Hola, ¿qué tal? Yo soy Lim y esto es la hegemonía de Limbersig. Hoy tenemos un nuevo videoinforme de batalla. Hoy vamos con la última partida que jugué con los Sienan en el torneo que tuvimos hace tiempo en la guarida. Si habéis visto los anteriores videoinformes ya conocéis la lista y si no, vamos a repasarla. Pues como veis es una lista basada en personajes con muy poquitas unidades. Solo llevo 2 unidades de elfos y el resto son personajes solitarios. Lo primero que tengo es una unidad de custodios, ya sabéis, es la unidad de élite de los elfos. Es una unidad con bastante conquista, tienen 2 de conquista, es muchísimo. Tienen un daño bastante considerable porque pueden hacer daño directo en su ataque con los cambios y no defienden nada mal. Pero lo mejor que tiene esta unidad es que después de un combate pueden huir y un turno después, en vez de 2, pueden tirar para reagruparse, que siempre se reagrupan y cuando lo hacen pueden gastar un token de mando para cargar a una unidad. Así que nos da activaciones extra. En este caso, en esta partida, he unido al Capitán Sienan con los custodios, que les aumenta un poquito el daño y la defensa y la conquista. Luego en el despliegue veréis por qué fue una mala decisión unir al Capitán con los custodios. Ya os lo explicaré. Y la segunda unidad que tengo es la unidad de Sombras del Tejo. También la conoceréis, unidad de emboscación de solo 2 miembros, pero que pegan una barbaridad. Pegan lo mismo que los custodios, pero un poquito mejor, porque cambian un dado amarillo que tienen los custodios por uno naranja y tienen el mismo cambio de hacer daño directo. Pero es que además pueden anular escudos. Y como salen de emboscación, pues atacan a una unidad y la revientan. Y en este caso esta unidad viene sola en la partida. Ya os digo que en el despliegue me confundí y en vez de poner al Capitán Custodio con las sombras, que es lo que debí haber hecho, lo he unido a los custodios. Y el resto ya son personajes sueltos. El primero que tengo es el druida, unidad de apoyo que puede aumentar el daño de las unidades gracias a su hechizo enardecer a las tropas y además me permite colocar un bosque en la mesa, que este bosque lo va a usar muy bien nuestra siguiente unidad, que es la caminante de la hojarasca. Es otra unidad de apoyo que no tiene daño, no tiene conquista, tiene poquita defensa, pero lo interesante de esta unidad es que puede aparecer como emboscadora y se lleva a ella y hasta 2 unidades aliadas al portal. Los retiras de la mesa y 1 o 2 turnos más tarde, dependiendo si hemos potenciado o no el hechizo, vuelves a desplegarlas cerca de una unidad nemorosa o de un bosque. Por eso es importante el bosque del druida. Además, el propio druida también es nemoroso. Otro personaje que llevo es la Sombra del Espino, que es un personaje solitario con bastante buena defensa. Solo tiene 3 heridas, pero gracias a su cambio aguanta bastante bien. Tiene mucha supervivencia, no sirve para pegar, pero tiene 2 puntos en su valor de conquista. Además, las unidades que están en contacto con él, las unidades enemigas, reducen en 1 su valor de conquista. Así que es muy buen personaje para defender tus propias zonas de conquista. Siguiendo con las sombras, tengo la sombra que me falta, que es la Sombra del Serval. De nuevo, un personaje con la regla emboscador y este es un arquero. No va al combate cuerpo a cuerpo, sino que dispara con su arco. Tiene un ataque que no hace demasiado daño, pero tiene la capacidad de estresar al enemigo, lo cual está muy bien. Además, cuando lo despliegas desde emboscador, una unidad cercana puede cargar, asaltar o atacar. Así que te da una acción extra para alguna unidad aliada. Llevo también a Eileen, un personaje que me gusta muchísimo, también emboscador y tampoco hace mucho daño, pero tiene un ataque muy interesante que puede poner hasta 4 estados a la unidad objetivo. Simplemente con una exclamación puedes poner el estado que tú quieras y con el ataque que tiene es muy probable que pongas 2 o 3 estados de un solo ataque. Además, al final de su activación se puede estresar para que una unidad a 12 pasos de ella la puedes colocar a 12 de ella. Está bastante bien y además me gusta mucho la combinación que tiene con los custodios, porque los custodios pueden huir y luego con Eileen los recolocas para que puedan cargar. Y por último tenemos el alto mando, que no puede ser otra que Lioslaiz.
Otra vez, personaje con la regla emboscador, con bastante capacidad de daño, tiene un ataque bastante decente y tiene muchísima supervivencia, porque no solo revive cuando le matas, sino que además reduce el daño que sufre cualquier unidad aliada que esté a 5 pasos de un bosque o de una unidad nemorosa. Ella misma es nemorosa, el druida es nemoroso, los custodios son nemorosos, Aileen es nemoroso y la caminante es nemorosa. O sea, tengo un montón de unidades nemorosas y con el bosque del druida reduzco bastante el daño en esta lista. La verdad que es una lista que a simple vista parece que le fallan muchas cosas porque tiene poca conquista y poca presencia en mapa, pero todas las unidades combinan muy bien entre ellas. Y pasando a la lista de mi rival, vamos a ver qué nos trae. Como veis, él viene con tribus del norte y esta vez me enfrento a Cima, que es un jugador novato en Warcrow, pero es bastante experimentado en los Wargames. Así que aunque le fallen todavía algunos conceptos, dentro de unos meses será un gran jugador seguro. Vamos a ver qué trae. Lo primero que vemos es que tiene aquí al troll de piedra, que obviamente lo ha traído con el evocador. Son unidades que combinan bastante bien, porque cuando terminas la activación de uno de ellos, estresándose, el otro puede hacer una acción, ya sea mover o atacar o lanzar un hechizo. El evocador lo conocemos por el hechizo del Termapleuro para darle intimidante a una unidad aliada, y si encima fallan este intimidante tienen que desmoralizarse, huir. Pero no solo eso, sino que además tiene un ataque bastante interesante que no solo hace daño, sino que lo puede potenciar para que la unidad a la que le has hecho objetivo, cada vez que se active, gane el estado ralentizado, y las unidades alrededor de ella también. Parece que no, pero este hechizo es bastante molesto. Y el troll de rocas es una mole de 9 heridas con una defensa bastante buena que puede empujar a los objetivos de su ataque, y cuando le haces daño te pueden caer piedras encima que te hacen daño a ti, y por si fuera poco le da al evocador un hechizo para curarle o para revivirlo cuando le has matado. Es una combinación que está bastante bien y no es nada cara. El troll son 35 puntos solo y el evocador 25. Así que por 70 puntos tienes una combinación bastante buena. Nos trae también una unidad de cazadores orcos, que en esta ocasión la lleva suelta. Es la unidad básica de tribus, con un ataque pues bueno, bastante decente. Para 20 puntitos que cuesta, desde luego no es una unidad mala. Otra unidad que nos trae son las cicatrices orcos, unidad de élite de tribus con bastante mejor ataque que los cazadores orcos y bastante mejor defensa también, más voluntad. Son cazadores con esteroides. Tienen un cambio que pueden hacer daño directo y además si atacan a unidades que tengan algún estado aumentan éxitos en su tirada de ataque. Es una unidad con muchísimo daño, bastante buena, y en este caso les ha unido al pelaje de ira, que les aumenta un poquito el daño, la defensa, la voluntad y la conquista, así que está muy bien, pero es que además les da sin miedo y que cuando les ganas el combate pueden impedir ser rechazados sin estresarse. Se convierten en una unidad bastante dura, pseudo inamovibles, o sea que está muy bien esta combinación, me gusta. Tiene también un Revenant, personaje independiente, 5 puntos de vida, bastante bien, una defensa no muy buena, pero con la vida que tiene lo suple bastante bien, y cada vez que le haces daño al Revenant por cada herida que tiene, aumenta un éxito en sus tiradas de ataque y defensa. Y con el ataque que tiene es una unidad que hace bastante daño. Si además ataca a unidades grande o de caballería, tiene aún más daño, que impone bastante. Y por último nos trae una unidad de jinetes de Wargo, unidad muy móvil, con un daño bastante aceptable, pero es que además les ha unido al pelaje de ira montado. Y ya sabéis que a mí esta combinación me gusta muchísimo, porque el pelaje les está dando a los wargos un cambio que con éxito hueco hacen daño directo, con lo cual sus dados rojos nunca van a fallar, así que tiene una unidad con muchísimo rango de amenaza, con bastante daño. La verdad que está muy bien esta unidad, me gusta bastante. Y vamos con el despliegue. Aquí lo tenéis. En esta ocasión nos ha tocado la misión de botín y la hazaña de la brecha. Botín, hay 5 botines en la mesa, que es este central marrón, estos dos que están aquí colocados, que ahora que estoy viendo la foto
Me da que este botín no está muy bien colocado, creo que debería estar aquí un poco más hacia el centro, pero bueno, lo colocamos mal en la partida y no nos dimos cuenta. Ahora me estoy dando cuenta al ver las fotos. Bueno, y los otros dos botines son estos rojos, este de aquí y este de aquí. Entonces la misión te da puntos al final de la misión por coger botines, y si tienes más botines que el rival te da más puntos, y si tienes empate pues te da puntos. Solo se pueden coger los botines del rival y el del centro, no puedes coger los tuyos. Y estos otros dos marcadores que tenemos aquí son las brechas. Esta la coloqué yo y esta la colocó él. La brecha tienes que ir con una unidad y hacer un chequeo de voluntad. Si la unidad tiene un personaje mago, añade un naranja, creo que es, y tienes que estar sellando la brecha durante 6 turnos menos los éxitos que hayas conseguido en tu tirada de voluntad. Si activas la unidad o alguien te empuja y dejas de estar en contacto con el token, tienes que volver a empezar. Entonces es muy importante en esta misión ir con unidades que sean inamovibles para que no te empujen y no tengas que volver a empezar. Si además esta unidad tiene bastante voluntad, vas a tener que estar menos turnos sellando la brecha. Mi despliegue, ya lo veis, bastante sencillito. Tengo aquí a la sombra del espino para custodiar este botín de aquí, y en el otro lado tengo a los custodios para custodiar el otro botín. Además he colocado al druida para que vaya directo a la brecha y la selle mientras los custodios, como bien dice su nombre, le custodian. Él por su parte ha colocado a su izquierda al troll, supongo que para proteger el botín. Aquí más al centro tiene a la unidad de cazadores orcos, detrás tiene al evocador, después tiene centrado al revenant, y a su derecha tiene a la unidad de cicatrices orcos con el pelaje de sabiduría, y a su derecha tiene a los jinetes de Wargo con el pelaje de ira montado. Mi estrategia en esta misión es muy sencilla: ir con el druida directamente a la brecha y sellarla, y protegerle con los custodios. En cuanto vea que se acerca al centro, aparecer con uno de mis emboscadores para coger yo el botín, que él no lo pueda coger, y cuando él vaya a sellar su brecha, ir con mis sombras y atacarle para desestabilizarle la brecha. Y en cuanto pueda, con los otros dos emboscadores, coger los otros dos botines, pero prioritario coger el botín central. Si yo lo cojo, voy a acumular más puntos que él en cada ronda y al final acabaré ganando yo la partida. Tiramos iniciativa y gané yo la tirada. Y como siempre os digo, es recomendable dejarle al rival empezar para cerrar tú la ronda. Pero en este caso hay que tener en cuenta si él puede llegar en una activación al botín central o no. Si él tuviera a los jinetes de Wargo, si los hubiera desplegado en el centro, yo aquí no le puedo dejar empezar a él, porque se va a coger el botín central y ya no lo voy a poder matar. Entonces, como vi que los colocó lejos y que él no llega con los cazadores, le dejé empezar a él. Como os digo, si hubiera desplegado a los jinetes en el centro, tendría que haber empezado yo. Y el fallo que os he dicho que cometí cuando os estaba explicando mi lista es que metí al capitán con los custodios, porque venía de la partida anterior en la que lo metí con ellos porque me iba bien y por inercia lo metí con ellos. Pero idealmente los custodios deberían estar solos, porque en esta misión no van a ser importantes, en esta partida no tienen ningún trabajo específico que hacer. Proteger los botines y al custodio lo pueden hacer siendo solo 4, y tenía que haber puesto al capitán con las sombras, porque el Life es un emboscador más que voy a querer llevar solo, y ese daño extra que me da el capitán lo hubiera necesitado con las sombras. Pero bueno, venía de la partida anterior que lo hice así y así se quedó. Como os digo, le dije que empezara él, así que él activó a sus cazadores orcos y, como veis, fue al centro, pero no puede llegar a coger el botín. Como os he dicho, yo no puedo permitir que él coja el botín, así que no me lo pensé y fui con Life. Aparecí al lado del botín, me estresé y lo cogí. ¿Por qué con Life? Porque Life es el único personaje que no me puede matar, porque aunque me haga el daño suficiente para matarla, que dudo que unos cazadores lo puedan hacer, si fueran las cicatrices orcos o el revenant aún, pero los cazadores no, pero es que aunque me lo mate me puedo recolocar y curarme entera, así que sé que Life no me la va a matar nunca. Cogí el botín con Life y le tocó a él. Él lo que hizo, como veis, fue activar de nuevo a sus cazadores orcos para atacar a Life, a ver si le puede hacer daño, pero no le hizo nada de daño. Life tiene un cambio en el que se puede recolocar, así que me fui un poquito para atrás ganando esa distancia, y gracias a la tira de defensa y su habilidad de defensa alrededor no me pudo hacer daño. Así que mi segunda activación
fue ir con el druida, como os he dicho, directo a sellar la brecha. Tiré voluntad y sellaba la brecha al final del turno 5. Él hizo lo mismo con sus jinetes de Wargo. Fue directo a la brecha, tiró su voluntad y él terminaba de sellar la brecha al final del turno 7. Eso quiere decir que me da todavía tiempo a poder coger botines y luego ir a por ellos. Yo creo que aquí se confundió él. En vez de ir con los jinetes de Wargo a la brecha, creo que tenía que haber ido con los cicatrices. ¿Por qué? Porque los cicatrices van con el pelaje de sabiduría, que impide que se le rechace sin estresarse. Ya os digo, es una especie de pseudo inamovible y ellos hubieran cogido bastante bien la brecha, porque aunque yo les pegue mucho, tengo que matar a todos para que no selle la brecha. Sin embargo, fue con los jinetes y creo que los jinetes los tenía que haber usado para ir a por los otros botines o incluso ir a por Leos Light, que tienen más daño que los cazadores. Pero bueno, como os digo, mi rival no tiene tanta experiencia en Warcrow, pero sin duda la cogerá con pocas partidas. Yo lo que hice fue aparecer con mi caminante de la hojarrasca. No creo que vaya a utilizar nunca aquí su habilidad de aparecer y desaparecer, así que simplemente como es emboscador y podía coger el botín, pues cogí su botín. Él lo que hizo en su siguiente activación, activó al evocador para moverse aquí hasta la valla y disparó al caminante de la hojarrasca. No le hizo daño, no tuvo una tirada demasiado buena y además, como el caminante es nemoroso, gracias a la habilidad de defensa en derredor de Leos Light, reducía 1 el daño, así que no le hizo daño. Y al final de la activación del evocador activó al troll para avanzarlo un poco. Yo creo que este fue otro error suyo, porque tal y como está el troll necesita 2 activaciones para pegar a mi druida. La primera tenía que hacer un mover con el troll y luego en la siguiente activación, que sería la última del turno, volver a activarlo para cargar al druida y impedirle que selle la brecha. Pero bueno, activó al evocador y después le mandó al troll mover. Aquí veis al troll más avanzado y el evocador aquí que disparó al caminante. Así que yo lo que hice fue desplegar aquí a mi sombra del Serval, con la idea de ir a por el evocador, disparar al evocador, porque al final es un personaje bastante molesto, es una de sus piezas clave y quería quitármelo de en medio. Pero cuando lo puse aquí en el bosque pensé, joder, ¿y si disparo a los cicatrices orcos, les pongo un estrés, que ya están a tope de estrés, y luego le mando a Leos Light cargar, les hace daño y les pone otro estrés, van a superar en 2 el estrés y van a huir? Así que al final es lo que hice, desplegué la sombra del Serval aquí y en vez de disparar al evocador, disparé a los cazadores orcos, que por cierto, veis que falta uno, es porque maté a uno en el disparo y además me salió un cambio para estresarle. Y luego cuando fui a cargar con Leos Light me di cuenta que estaba a más de 7 pasos del Serval, así que no podía cargarles. Me quedé con una cara porque ni disparé al evocador ni hice lo que quería hacer de ponerle los 2 estreses a los cazadores. Aún así su estrés operaba en 1 la moral de los cazadores, tiró su chequeo de voluntad y lo acertó. Así que penosa jugada por mi parte, que pensé 3 cosas a la vez y al final no hice ninguna de las 3. En fin, en su siguiente activación asaltó con el troll al Serval, no puede cargar porque no me ve en el bosque, asaltó con él, no sé si le hizo nada de daño o solo un daño, la cuestión es que sobrevivió porque el Serval no tiene una defensa nada mala, el troll tampoco es que pegue demasiado y además, como estoy en el bosque, vuelvo a activar la habilidad de defensa en derredor de Leos Light que reduce en 1 el daño, así que ahí se quedó. En esta no le hizo daño porque ni siquiera le empujó. Lo que sí hizo fue activar al evocador estresándose y disparar a la caminante de la hojarrasca, que como veis en la foto la mató. Esta vez le hizo 3 puntos de daño, no había forma de salvarla ni con la habilidad de Leos Light, así que tuve que retirarla y perdí el botín que le había robado. En mi última activación, en respuesta a esto, aparecí con Aileen, disparé al evocador, esta vez añadí el dado rojo gracias a su habilidad de los 100 o los 1000 maestros, no sé cuántos ha tenido, y le maté al evocador. Normalmente yo aquí siempre digo que hay que añadir un amarillo para poner más estados, pero en este caso no quiero poner estados al evocador, quiero matarle, tiene una defensa bastante mala, así que hay que asegurar la tirada. Así que lo maté y después me coloqué, aquí tenéis al evocador muerto, y después me coloqué para ponerme en contacto con el botín y lo cogí. Así que así terminaba la primera ronda.
en la que yo tengo el botín central, tengo uno de sus botines y acababa de sellar la brecha, porque como os he dicho, terminaba de sellar mi brecha al final del turno 5. Él por su parte está sellando la brecha, pero no tiene ningún botín. En el movimiento nadie se queda atrás, avancé un poquito con los custodios, avancé con el espino, como os digo, para proteger los botines, y él avanzó tanto con los cicatrices como con el Revenant hacia el centro. Empieza la segunda ronda y comienza él cargando de nuevo con sus cazadores a Leoslide. De nuevo no hizo nada porque los cazadores no tienen mal daño, pero Leoslide tampoco defiende mal, y con la habilidad que estoy repitiendo continuamente, defensa enredor, reduzco en 1 el daño, así que no pase nada. Volví a sacar el cambio de colocarme, y es que encima sin activar a Leoslide me estaba alejando poco a poco a mi zona de despliegue, así que a mí que me atacara con los cazadores orcos me venía muy bien. Esta vez saqué ya a las sombras del tejo porque solo quedan 2 turnos para que él termine de sellar su brecha, y justo aquí había un huequillo a más de su área de despliegue y estará a más de 10 de cicatrices y de jinetes. Así que saqué a las sombras del tejo y cargué a los jinetes de Wargo y maté a uno de ellos. Y aquí teníamos una duda, no sabíamos cómo resolverla. A ver, los que estáis viendo el vídeo, ¿qué me podéis decir? Yo maté a uno de sus jinetes, entonces ahora se supone que se tienen que activar las maniobras de asalto, ¿no? En la que todos se tienen que poner en contacto. Yo con mis sombras estoy ya en contacto con su jinete, pero él tiene al pelaje de ira sin estar en contacto conmigo. Aquí teníamos dudas, llamamos al árbitro, tampoco lo tenía muy claro, no sabíamos si se tenía que colocar o eso se hace en su activación, así que bueno, como no lo teníamos muy claro, dijimos, bueno, no pasa nada, quédate así, pero si me podéis poner en comentarios si aquí el pelaje de ira se tiene que poner en contacto con las sombras o no, porque aquí lo que pasó es que él muy sabiamente no se estresó en defensa, porque sabía que yo le iba a hacer daño, con lo cual se iba a estresar. Y además luego si ganaba el combate le puedo empujar. Él no quiere que yo le empuje, entonces se estresó para que yo no le rechazara, quedándose a 2 de estrés, al límite. Entonces ahí está la duda. Si se hubiera tenido que colocar, hubiera dejado de estar en contacto con la brecha, y si no, continuaba sellando la brecha. Así que bueno, a ver qué me podéis decir. Como os digo, él muy sabiamente no se estresó en defensa para usar ese estrés para que no le empujara. En su siguiente activación volvió a activar al troll, me pegó a la sombra del Serval, le hizo un puntito de daño. Ya te digo que el troll no pega excesivamente bien, pero además estaba teniendo malas tiradas y yo buenas. La sombra del Serval tampoco defiende mal, pero sobre todo estando cerca del bosque reducía en 1 el daño. Así que ahí estaba la sombra del Serval esquivando al troll de piedra como si fuera Legolas en Moria. En mi siguiente activación volví a activar a las sombras del tejo, porque después, cuando acabe este turno, ya por fin consigue sellar la brecha y le volví a pegar. Esta vez le hice daño, pero él sacó el cambio en el que se coloca con los jinetes, así que se colocó en defensa. A esta parte de aquí no se ve bien en la foto, él se colocó con su cambio al otro lado del botín, con lo cual, aunque yo le hubiera hecho daño, no le podía empujar y él seguía en contacto con el botín. Y se terminó el turno, y aunque yo le hubiera hecho daño y él estuviera a tope de estrés, consiguió sellar la brecha. La verdad que bastante bien por su parte, el hecho de no estresarse en defensa ninguna de las veces, el poder haberse colocado para que no dejara de estar en contacto con la brecha. Así que bueno, al final los jinetes de Wargo consiguieron su misión y sellaron la brecha. Él estaba a tope de estrés, así que lo que hizo fue descansar con los jinetes y avanzar para ir a mi botín. Menos mal que yo tenía aquí a la sombra del espino para proteger ese botín. Así que lo que hice fue cargarles, porque la gente que está en contacto con la sombra del Serval no puede ni colocarse, ni puede mover, ni puede hacer nada. Me tendrían que pegar, empujarme para destrabarse y luego ya ir a por el botín y cogerlo. Así que yo les cargué, no les hice nada, tampoco espero hacerles daño, lo único que quiero es retenerles ahí. Él volvió a activar al troll de nuevo y me río porque sabéis lo que ha pasado. Le volvió a pegar a la sombra del Serval
y le hizo solo un puntito de daño y se quedó la sombra del Serval a un punto de vida, todavía sobreviviendo frente al troll. La verdad que la cantidad de activaciones que le ha hecho gastar el Serval al troll es para considerarlas. Pues nada, yo en mi siguiente turno decidí ir con Eileen a proteger el botín por lo que pueda pasar aquí. No sé si él me va a acabar matando al Serval o lo que sea, así que decidí ir con Eileen para apoyar a la sombra del espino. Él, cansado ya del maldito Serval, activó a los cazadores orcos y esta vez sí que le mató. Le hizo el punto de vida que le faltaba. Además, el Serval no tenía ya visión ni está cerca ya del bosque para reducir en uno el daño. Combate múltiple, me quitaba un dado, etcétera. Esta vez sí que lo mató. Por fin consiguió su misión secundaria de matar al Serval. Yo lo que hice, viendo que el troll y los cazadores se pueden acercar para ir a cualquiera de los dos botines, activé a mis custodios y los puse de forma que pudiera defender los dos botines, o de forma que yo pensaba que podía defender los dos botines, porque ya veréis lo que pasa a continuación. Así terminaba la ronda, en la que yo tengo un botín con Leoslide todavía, el botín con Eileen, he sellado mi brecha y él ha sellado su brecha, pero no tiene ninguno de los botines, así que voy ganando yo de momento. En el paso de Nadie se queda atrás, pues él avanzó un poquito más con sus cicatrices y su Revenant, y yo retrocedí con mi druida. Bueno, aquí veis ya los movimientos de Nadie se queda atrás. Él ha ido sabiamente con los cicatrices a proteger el botín, porque los cicatrices, si yo voy con las sombras a coger el botín, los cicatrices me lo van a matar, y el Revenant hacia el centro y yo he movido al druida. Empieza activando él y atacó con los jinetes de Wargo a la sombra, y si hay pocas unidades que pueden matar al Serval, los jinetes de Wargo son una de ellas, porque aquí activó una de las habilidades que nunca en la vida he visto activar con los jinetes de Wargo, y es que él me pegó, tiró los dados, sacó un éxito hueco para hacerle un daño directo a la sombra del Serval, que no puedo evitar de ninguna forma, ni con cambios ni nada, y solo tiene 3 de vida, y con la habilidad secreta y que nadie usa de los jinetes, de que si empiezan su turno trabados pueden repetir dados, repitió los dados, a ver si conseguía 2 éxitos huecos más para matarme a la sombra del Serval. Repitió los dados y solo sacó un éxito hueco, así que le hizo 2 puntos de daño a la sombra del Serval, la dejó tiritando y obviamente me empujó. Yo lo que hice a continuación fue activar a Leoslide, porque si les hacía daño se quedaban a tope de estrés y no iba a poder activarse, así que yo cargué con Leoslide y maté al jinete que quedaba, pero ahí veis la posición en la que se ha quedado su pelaje de ira montado. Él estaba ahí con su pelaje de ira, yo le cargué con Leoslide, le hice suficiente daño como para matar al jinete que quedaba y aún así hacerle algún daño al pelaje de ira montado, pero él sacó el cambio de colocarse, así que se colocó en contacto con el botín. Y en su siguiente activación, como estaba en contacto ya con el botín, estaba a tope de estrés, pero descansó y se puso un estrés para coger el botín. Aquí lo tenéis, cogió el botín. Y yo, viendo lo que va a pasar, que va a coger con el pelaje de ira montado y se va a ir a la otra punta del mapa, pues cargué con Leoslide con la esperanza de hacerle 6 puntos o 5 creo que le quedaban de vida y matarlo. Obviamente no lo maté, y él lo que hizo fue además colocarse con su cambio, con lo cual este botín ya lo doy por perdido, porque en su siguiente activación mirar dónde está el pelaje de ira. Corrió todo lo posible, se fue hasta su despliegue prácticamente y le quedaban creo que 3 puntos de vida o algo así. Yo sabía que no le iba a matar, pero la esperanza nunca se pierde, así que activé a Eileen, salté el muro, le disparé y volví a saltar el muro. Pero ya no voy a hacer nada, no voy a poder matarle. Aquí tenéis a Eileen disparando, que no lo maté, y él en su siguiente activación activó a los cazadores orcos, que se me coló por aquí y cogió el botín que quedaba. Yo, en respuesta a esto, cargué con los custodios, maté a 2 de los cazadores, pero con la habilidad que tienen los custodios de colocarse, me puse delante para que luego ellos no se escaparan por ahí, pero con la mala suerte de que él hizo un chequeo de voluntad, falló, huyó y dejó el botín aquí.
Y como veis está el troll que puede llegar al botín, que fue lo que hizo. Vino con el troll de piedra, cogió el botín y ahora yo aquí sí que no tengo nada más que hacer porque tienen 9 puntos de vida y los custodios, aunque fueran con el capitán, no van a hacer 9 puntos de daño. Nada, le cargué con los custodios, le hice algo de daño, obviamente no lo maté y así acabó la partida, en el que en la última ronda él ha conseguido los 2 botines que le quedaban. Menos mal que yo tengo el central y tengo uno con Eileen, porque la verdad que su última ronda fue bastante buena. La última ronda sin duda alguna la ganó él. Menos mal que yo las otras 2 rondas las hice mejor que él, pero la verdad que dio una vuelta bastante interesante en la última ronda. Al final quedamos 10-3 porque los dos nos llevamos 2 puntos de haber sellado la brecha, empatamos la misión secundaria y en la misión principal, en la última ronda, empatamos a recursos porque él tiene 2, yo también tengo 2, pero en las anteriores rondas yo tengo más recursos, así que ganaba yo la partida. ¿Qué podemos decir de esta partida? Pues que los elfos en botín es una misión que les viene bastante bien porque tienen muchas unidades emboscadoras, con lo cual pueden aparecer en los botines y llevárselo. Ya veis cómo he cogido los botines fácilmente desde la primera ronda con Leoslaid, que es imposible que le quiten el botín, es bastante difícil matar a Leoslaid, y el otro lo he cogido con Eileen, que con la movilidad que tiene también puede cogerlo y irse, porque al final Eileen puede mover un montón. La pena es que las sombras del tejo no consiguieron impedir que él sellara la brecha, pero bueno, el resto de trabajo de los elfos creo que no lo hicieron tan mal. Creo que él se confundió en su despliegue porque, como he dicho, él tenía que haber desplegado los jinetes al centro porque pueden llegar en un turno y coger el botín central, que si empieza él lo coge y es prácticamente imposible que yo lo recupere, porque al final son 14 heridas que tendría que hacer a la unidad de jinetes de Wargo con el pelaje de ira, y creo que tenía que haber ido con los cazadores a sellar la brecha porque son bastante duros, y como van con el pelaje de sabiduría, que les da eso de que no les puedes rechazar aunque no se estresen, creo que son muy buenos para sellar la brecha. Pero bueno, creo que él sí que lo podía haber hecho mejor. Creo que se confundió avanzando con los cazadores, creo que los cazadores los tenía que haber dedicado para proteger un botín, los activas, rodeas el botín y ese ya no te lo pueden coger. Creo que los jinetes para ir al botín. Pero bueno, no lo hizo mal, creo que tardó mucho. El hecho de ir con los jinetes a sellar la brecha y estar ahí 5 turnos, perder tanto tiempo, la ha pasado factura, porque ya habéis visto que los jinetes pueden coger un botín y echar patas y no los coges y no los vas a matar. Creo que él falló ahí, y creo que su otro fallo fue también que no activó al troll de piedra en su cuarto y quinto turno para pegarme a mi druida e impedirme que yo sellara la brecha. Si él en su cuarto turno hubiera movido al troll y me hubiera amenazado, yo tendría que haber interpuesto a los custodios para proteger al druida y no habría salido con Eileen a robar el botín, etc. Creo que esos son los fallos más graves que cometió él: no activar al troll, aunque por otra parte me consiguió matar a la caminante con el botín, pero creo que tenía que haber ido con el troll. Y el otro, el perder tanto tiempo con los jinetes en la brecha. Pero como os digo, su tercera ronda fue increíble, o sea, porque ya no podía ganar la partida, pero la verdad que me dio bastante vuelta. Habéis visto cómo me ha robado los 2 botines en la cara, la verdad que me lo robó y yo sin poder defenderlos. La verdad que eso lo hizo bastante bien. Así que eso es todo en la partida de hoy. Espero que os haya gustado y veremos qué sorpresas nos vienen en los siguientes videoinformes. Recordad que si os gusta el canal, el contenido, darle a like, suscribiros, poner comentarios, que todo esto alimenta al algoritmo y así el canal crece, lo ve más gente y damos visibilidad a este gran juego. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo, pasarlo bien, jugar mucho a Warcrow y hasta luego.